Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Cristian Ramos del Partido Libertario. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, muy bien. También tengo el placer de contar con Sergio Sanz de Izquierda Española. ¿Qué tal está Sergio? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Y también tengo el placer de contar con Carlos de la Flor de Ciudadanos. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Alberto. Gracias por la invitación. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de actualidad política nacional. A cada semana voy variando los temas. Hice otro vídeo hablando sobre la vivienda y creo que es importante escuchar a más partidos también y a partidos nuevos que se han iniciado no hace mucho. Creo que es muy interesante escuchar también a diferentes personas con diferentes puntos de vista. Vamos a hablar de la vivienda y quería la primera parte empezar por qué opináis cada uno de vosotros qué hace que hoy en día cueste tanto comprar, el coste y un montón de cosas relacionadas que hace que sea muy difícil querer invertir en ello. Y Cristian, voy a empezar por ti. ¿Qué crees que hace que hoy en día esté tan elevado los precios de la vivienda? Sí, pues bueno, mi opinión es que actualmente tenemos un estado bastante grande que está batiendo récords en recaudación y la vivienda, la verdad que no se excluye de esa recaudación. Al final, los impuestos que pagamos a la hora de en las compraventas, como puede ser anexos al precio de compraventa, como puede ser notaría, gestoría, registro, impuesto de transmisiones patrimoniales, ITP. En el caso de obra nueva pagaríamos también IVA y actos jurídicos documentados. Todos esos impuestos al final hacen que crezcan los precios también de la compraventa. ¿Vale? Luego también creo que hay un gran problema de oferta. No se está construyendo vivienda, no se están poniendo cada vez más regulaciones acerca de la vivienda. Y a mí me gusta, por ejemplo, siempre poner el ejemplo de si en una sociedad, por ejemplo, plantaran tomates, ¿qué debería hacer el gobierno? Fomentar que esos tomates se puedan cultivar y que todo el mundo pueda acceder a cultivar tomates, o regular y castigar al agricultor y que esos tomates cada vez vayan decreciendo y cada vez menos gente cultive tomates. Pues si en una sociedad faltan tomates, lo más normal es que las regulaciones sean menos para que la gente se anime a, pues en este caso, construir vivienda, en este caso, cambiar de uso locales, por ejemplo, y se fomente la oferta ante la total creciente demanda que está habiendo actualmente. Carlos, ¿cuál es tu opinión desde Ciudadanos también? Bueno, creo que Cristian ha hecho un análisis bastante correcto, ¿no? Basado en la ley de la oferta y la demanda. Y yo considero que nosotros tenemos un problema, pero ya no es a nivel de España, sino que es a nivel europeo. En España estamos viendo, bueno, pues cómo esas políticas cortoplacistas del bipartidismo han hecho que no haya un proyecto de las ciudades a largo plazo, pues para solventar este problema, pero va unido a todo lo que comentaba también Cristian, el tema de la burocracia, los impuestos y toda esa presión que hay sobre la vivienda afecta y tensiona pues a la construcción y a la compraventa de los inmuebles. Me parece que es un problema que tenemos que abordar en conjunto, no solo hablar solo de vivienda, sino hablar como de emancipación en general, que afecta pues también al tema de los salarios, la formación, la educación. Todo esto termina afectando a la situación de los jóvenes, que son quienes a priori empiezan a comprar, bueno, su primera vivienda. Entonces creo que hay que abordarlo desde esta forma, tanto, pues bueno, desde esa falta de ambición de nuestros políticos hasta este momento, porque sus políticas no han sido efectivas, como también verlo como un problema general de todos los jóvenes, que no solo está afectando a España, sino también a Europa. Sergio, Bueno, creo que se han dicho cosas interesantes, comparto algunas de ellas, es decir, no todas. Hay un problema de precios que tiene que ver con la oferta y la demanda. Hay mucha más demandantes de vivienda en determinados lugares para usarlos como vivienda habitual que oferta disponible. Eso produce un alza de precios. Añadido a esto,
también hay otros problemas, que es, por ejemplo, que la vivienda se convierte en un producto financiero especulativo y haya inversores extranjeros comprando vivienda en lugares donde prevén incrementos de precio, como las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Valencia y tal, o lugares que son de una alta presión turística, que no destinas esas viviendas a vivienda habitual, que pienso que es lo que se debería de proteger jurídicamente desde una regulación que todo está regulado urbanísticamente. Antes hemos hablado de los cambios de uso. Un local se puede convertir en vivienda, pero una vivienda también se puede establecer normativamente que tiene que tener una finalidad como residencia habitual. Y eso se tiene que proteger, porque si no, pues acabamos también con situaciones en las que las viviendas turísticas ejercen una presión alcista en los precios. Esto no quiere decir que solo solucionando el problema de los inversores internacionales o la vivienda turística se solucione el problema. Eso es un porcentaje, pero no tiene la suficiente magnitud como para solucionar el problema solo atendiendo a esta cuestión. Hay un problema también de que durante los últimos años, yo creo que también un poco arrastrando la experiencia de la crisis inmobiliaria en la que se construyó tanto y tal, el estallido de la burbuja inmobiliaria, no se ha construido vivienda. No se ha construido vivienda sobre todo atendiendo los incrementos demográficos o el incremento de necesidad de vivienda. Se generan muchos más hogares cada año que viviendas se producen. Entonces eso, ahí hay un problema que tiene que ver con que el gestor público no está atendiendo correctamente a las necesidades de planificación urbanística. Es decir, hay un problema de falta de planificación o de previsión de cuáles van a ser las necesidades de vivienda. Ahora mismo creo que se estima que hay una necesidad de construir, o sea, que para solucionar el problema de los precios de la vivienda que tenemos hoy en día, necesitaríamos unas 600.000 viviendas más repartidas en todo el territorio nacional. Claro, esto no es una cosa que digas, mañana las construimos, porque requiere poner, pues para empezar, tienes que tener un proyecto de arquitectura, no sé por experiencia porque me dedico a ello, no es algo que lo hagas en un mes, es decir, tienes que resolver muchas cuestiones a nivel de proyecto, pero luego también necesitas pues esperar a los plazos de las licencias, que esto también se podría mejorar, pero luego también necesitas una capacidad de producción. Hoy mismo, ahora en día, o sea, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, se han perdido muchas empresas. El sector de la construcción ha perdido peso en el conjunto del sistema económico español. Entonces, no tenemos esa capacidad de producción. Hay muchos elementos ahí. Luego, también hablaríamos de dónde se produce el problema de los precios de la vivienda y la relación que tiene eso con la oferta cultural de las ciudades, con la oferta laboral. Es decir, hay lugares que pierden población. Estoy pensando en Extremadura y Zamora, que vivo yo. Zamora también, que estáis ahí. Y no conozco exactamente, he dicho Extremadura porque cuando estuve mirando hace meses los precios era la región española con los precios más bajos. Sí, porque pierden población, entonces si pierdes población hay más vivienda disponible. En las grandes ciudades, las costas, ahí hay una presión importantísima. Y también tenemos un problema, es decir, los tomates los puedes plantar en cualquier sitio, pero al final el precio, todo el mundo acaba yendo a vivir al mismo sitio. Entonces no es una cosa que digas, bueno, pues vamos a fabricar viviendas en cualquier sitio y la gente va a ir ahí. Tenemos que movilizar también otros recursos. Por ejemplo, ¿qué pasa con el reparto de las oportunidades o el reparto de la actividad económica en todo el territorio nacional? ¿Cómo se equilibra un territorio? ¿Cómo intentamos tener una población más distribuida? Creo que la solución al problema de la vivienda es una complejidad enorme. Es una complejidad enorme y en el debate público, pues al final tendemos a la mala política, la gente que no está precisamente haciendo un buen debate público, ¿no? Es decir, la política así más rutinaria, la que vemos, la que hay ahora mismo en las instituciones,
pues ha acabado reduciendo los problemas a eslóganes muy simplistas. Estoy pensando, por ejemplo, o sea, creo que la cuestión no es tan sencilla como acusar a los especuladores ni como decir, bueno, pues esto lo que tenemos que hacer es dar libertad y que cada uno haga la vivienda donde quiera. Las cosas son muy complejas y bueno, celebro que estemos hablando de esto y creo que me he extendido demasiado. No te Estaré preocupes. encantado de escuchar, pues eso, entre todos a ver qué soluciones podemos conseguir. Cristian, ¿quieres añadir alguna cosa más de los problemas que está comentando Sergio? ¿Añadir alguna medida que tú crees que podéis implantar desde o propones desde vuestro partido? Sí, me gustaría añadir algo a la anterior intervención y es que, bueno, el tema de los inversores extranjeros, al contrario que el compañero, yo creo que hay que fomentar que vengan inversiones extranjeros. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, que esos extranjeros que están comprando viviendas, aunque sea para especular, cada uno con su dinero hace lo que quiere, porque al final traen riqueza y dinero a nuestro país, lo que hay que hacer es que las leyes del alquiler les permitan poner las viviendas en alquiler, tener bonificaciones fiscales y que en el caso de que se les quede, por ejemplo, un inquilino de ocupa, lo puedan desalojar rápido. ¿Por qué? Porque esto incrementa la demanda de alquiler y al final se van a bajar los precios. Luego estábamos hablando del tema de la construcción. Yo creo que lo que hay que hacer es bonificar a los promotores para que construyan vivienda. Em, Al final, si el Estado, como pretende hacer, construye vivienda pública, casi siempre va a perder dinero. Vamos a perder dinero todos, porque va a construir vivienda, la va a vender más barata de los costes que está teniendo y al final eso repercute en la economía de todos los españoles. Luego también me gustaría comentar que hay que fomentar también que vengan empresas de otros países o incluso la creación de nuevas empresas en el territorio por las zonas en las que a lo mejor están menos pobladas para que sean más atractivas para poder ir a trabajar allí y tener una mejor calidad de vida. Luego también a los problemas de la oferta me gustaría añadir que al final el Estado en los salarios que estamos teniendo nos está quitando un montón de impuestos y cada vez los ciudadanos somos más pobres. Obviamente una persona a la que le están cobrando a lo mejor un 50% de sus ingresos no va a tener dinero para ahorrar, va a tener dinero para vivir y para vivir día a día. ¿Qué está haciendo el Estado con esto? Al final lo que está consiguiendo es que las personas sean cada vez más dependientes del Estado y el Estado cada vez recauda más dinero y reparte las ayudas como le convenga políticamente. Carlos, he comentado muchas cosas, no sé, tú también qué quieres opinar de todo lo que se ha dicho. Sí, bueno, por resumir un poco y traer las ideas con las que estamos de acuerdo, el tema de dar la seguridad jurídica creo que es bastante importante, el tema de la ocupación, que bueno, en muchos casos dicen que es un porcentaje mínimo, pero creo que también desincentiva que muchos propietarios pongan sus casas en alquiler y eso, pues bueno, entiendo que también afecta al mercado. Por otro lado, creo que nos ha mencionado el tema de la ley del suelo, que sí que creo que pues, seguramente Sergio sepa más del tema. Pero creo que es fundamental actualizarla y actualizarla con un enfoque muy diferente al que se estaba planteando en el Congreso de los Diputados. Lo que yo quería hacer sobre todo énfasis en el tema de los jóvenes, del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, como decía, el tema de la emancipación y que es un problema que es transversal, que no solo afecta a la vivienda, sino que está afectando a los salarios, al empleo y que es algo que considero que es relevante abordar como un tema transversal. Obviamente estoy de acuerdo en que hay que aumentar la oferta. Para ello pues hay que reducir la burocracia, bajar impuestos, construir más, facilitar todo eso para que se pueda hacer, pero obviamente es que esto no es un problema de hoy. Es que es un problema que se tenía que haber abordado hace mucho tiempo. Comentaba Sergio toda la cantidad de vivienda que hay que construir para solucionar el problema de la demanda. Pero es que ese es un problema de hace mucho tiempo que se ha ido enquistando y que ahora tenemos esta situación. Estamos viendo como las ciudades como Madrid, Barcelona, incluso ahora también Málaga o Valencia están tensionadas porque toda la gente está yendo a esos centros que es donde se encuentra el trabajo. Se está perjudicando, pues eso, la España vaciada, que al final es donde se está quedando la vivienda vacía. Entonces hay que abordar todo este tema en relación a algo global y no solo en ese nivel. Y por otro lado también me decían el tema de la financiación.
Bueno, pues al final los jóvenes el problema que tienen para acceder, aparte del obviamente el precio y la escasez de oferta que hay, es esa necesidad de pagar o de dar al banco para comenzar la hipoteca ese 20%. Se han hecho muchos planes que yo creo que siguen siendo ineficaces porque al final cada vez va subiendo más como ese coste de entrar a esa primera vivienda. Al final ya no solo es que consigas ahorrar, es que cada vez va subiendo más, la capacidad de ahorro es menor y no llegamos a conseguir entrar en esas viviendas o en esos préstamos o en esas hipotecas que al final están muy alejadas. Por eso decía que creo que es un tema que ya no solo se basa en dar seguridad jurídica, construir más y analizar todo el tema de la vivienda turística o de la atracción de inversión extranjera, sino que creo que es un problema que afecta a a tantas aristas que es muy difícil de abordar por sí solo como problema. Entiendo que el hecho de construir la vivienda sí que, bueno, hablamos de soluciones más concretas. Pero es eso, que hace falta un plan a largo plazo y creo que, bueno, pues una primera medida muy importante que se debería tomar es abordar la ley del suelo. Sergio. Bueno, aquí creo que hay un hecho clave que es la necesidad de planificar, ¿eh? Es decir, eso requiere, pues, seguramente crear más espacios para la generación de nuevos barrios, incluso se podría plantear el crecimiento de ciudades, porque realmente se necesita mucha más vivienda. Eso no es fácil, ¿eh? Porque eh, bueno, pues requiere movilizar muchos técnicos, muchos funcionarios y luego disponer de recursos para levantar esas edificaciones, que es una necesidad. Sí que la construcción de la vivienda, o sea, en el precio final de una vivienda se incluyen muchos elementos. Aquí ha habido un poco ¿no? Pues, se ha comentado los impuestos, pero no se ha comentado pues el precio del suelo. O sea, el problema es el precio del suelo y cómo repercute el precio del techo edificable por metro cuadrado en el precio del metro cuadrado de la vivienda. En ciudades como Barcelona, la obra nueva se puede estar yendo a 6.500 euros el metro cuadrado. Es decir, eso supera con creces el coste de producción, incluidos los impuestos. Aquí el problema es que hay escasez de suelo para edificar y ahí hay un problema. Se podrían hacer intervenciones en la ciudad existente. Cristian ha comentado lo de los cambios de uso. Es verdad. Es decir, eso es algo que se hace y que tiene una serie de dificultades normativas importantes porque no todos los locales son susceptibles de poder cambiar el uso. Quizás se tendría que regular de manera distinta. Esto es una regulación que está en manos de las comunidades autónomas y por tanto, claro, yo conozco la regulación autonómica de Cataluña, no sé cómo es en otros lugares. Sé que en Madrid es más fácil porque hacen los cambios de uso con declaraciones responsables. En Barcelona ciudad depende de cómo, puedes tirar un año esperando a que resuelvan una solicitud de cambio de uso. Pero también son procesos complicados. Para dotar de más vivienda a las ciudades existentes también se puede trabajar en el urbanismo de detalle, ¿no? Es decir, hacer un trabajo de ver qué edificaciones están en una parcela que urbanísticamente admite remontas, es decir, que tienen derecho de vuelo y que se pueden hacer construcciones más elevadas. Bueno, pues también habría todo un trabajo para hacer, por ejemplo, que en ciudades como Barcelona, Madrid, donde que ves a veces una casita de una planta o planta baja y un piso en un contexto urbano, que son edificios de 4 plantas, pues ahí también se podría intervenir para incrementar la vivienda. Porque este es el problema que tenemos, es decir, hay una necesidad de vivienda. Y luego tiene otras derivadas, como comentaba Carlos, de qué supone eso para la emancipación de los jóvenes. Incluso también pensaría en qué sucede en una sociedad que destina tantos recursos simplemente a su techo. Bueno, pues que no tiene recursos para invertir en otros ámbitos que podrían ser más generadores de empleo y no serían pues estar pagándole una renta a una persona por el hecho de tener una propiedad y que muchas veces la gente alquila viviendas y los propietarios pues no las tienen bien mantenidas. Esto, bueno, requiere pues
pensar en todas estas cuestiones, pero también requiere mucha inversión pública. Es decir, aquí yo no creo que tengamos un problema con los impuestos que pagamos, sino cómo se están destinando esos impuestos. Es decir, cómo se están invirtiendo públicamente y si estamos teniendo una buena inversión. Para tener un parque público de vivienda, que es una cosa que nosotros defendemos desde Izquierda Española y que defiende, bueno, pues sé que lo defiende Ciudadanos, el Partido Libertario imagino que no, eso requiere muchos recursos. Y cuando nos ponemos a mirar los presupuestos, ya que destinan el dinero las comunidades autónomas, los municipios, os puedo hablar del caso de Cataluña, que se invierte más en la tele pública que en políticas de vivienda. Pero a lo mejor si vamos al municipio, yo en mi municipio invierte más dinero en la radio municipal, vivo en un municipio de 28.000 habitantes, que a políticas de vivienda. Es decir, habría que ver cómo dónde tenemos el puesto foco, ¿no? Sergio, un segundín, porque que has comentado lo del Partido Libertario, Cristian, no sé también cuál es vuestra opinión del último que ha dicho el compañero. Es totalmente contraria. O sea, Imagino. no queremos que se construya más vivienda pública. Al final nos hemos dado cuenta de que el gobierno, cada vez que hace una inversión en el sector que sea, es un agujero de deudas, básicamente. Pero si tú coges y liberas el suelo, que es lo que estaba comentando el compañero, sí, que no hay, vamos, el compañero estaba explicando que no hay suelo para edificar, no es que no haya suelo, es que según las normativas no es suelo edificable. Se podría liberar ese suelo, dejar que los promotores puedan entrar libremente y que puedan edificar y que no tengan tantos gastos en impuestos. Exactamente. Al final, lo que hace esto es que las empresas privadas puedan edificar y que al Estado no le cueste dinero, porque al final lo está haciendo la empresa privada. La empresa privada asume sus beneficios y asume sus pérdidas. Entonces, es otra solución alternativa que no nos cuesta dinero a todos los ciudadanos. Sergio, Pero los usos del suelo están regulados por leyes urbanísticas, por unos procedimientos de planificación, que también están sujetos a un control democrático. Es decir, hay una regulación, por ejemplo, de protección medioambiental. Uno no puede construir donde quiera. Es decir, esto de vamos a liberar el suelo no funciona bien. Pero también hay una cuestión respecto a qué es una ciudad o qué es un municipio. Es decir, tú no puedes dejar en manos del sector privado, sin ningún tipo de control público, sin ninguna regulación, la planificación urbanística, porque tú puedes hacer construir viviendas, pero también tendrás que construir escuelas, tienes que construir hospitales, tiene que haber un equilibrio entre los usos de una ciudad y eso requiere una planificación que ya no solo es de aprobación política por varias instancias, porque tiene que aprobarlo el municipio, luego eso va a una comisión urbanística que supervisa lo que hace el municipio. Hay una ley, o sea, todo esto está regulado. Y también, a su vez, sujeto a unos procesos de exposición pública. Es decir, cuando hay un cambio en el planeamiento urbanístico de un municipio, eso se somete a exposición pública de los ciudadanos para que puedan presentar sus alegaciones. A mí me parece que esta regulación produce un urbanismo más ordenado, más coherente y cohesionador que las experiencias en las que se construía pues sin esa ordenación. Y creo que todos conocemos barrios en las grandes ciudades que se han creado en momentos de especial necesidad de vivienda y no se han creado con las buenas condiciones. No ha habido pues las previsiones de espacio público suficientes, las calles con unas anchuras que no permiten que haya buena ventilación de las viviendas o buen soleamiento. Es decir, creo que está bien, porque la vivienda es un lugar donde que no tiene que ser solo un techo, tiene que ser también un elemento que produzca un bienestar a más niveles. Es decir, y eso requiere reflexión y la participación no solo del promotor inmobiliario, el constructor, sino de muchos técnicos especialistas, porque tienes gente dedicada a la cuestión medioambiental. Tienes en el planeamiento urbanístico también a economistas que hacen una valoración económica, demógrafos, los técnicos, ingenieros, arquitectos. Es decir, esto no se resuelve diciendo, no, pues que los promotores lo solucionen. Pienso que la realidad es muy compleja. De hecho,
lo simple no vale, ¿no? Diríamos. Es Eh, decir, eh, bueno, es decir, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, pues poniendo a trabajar a la administración, convirtiendo esto en una prioridad política, porque realmente tienen unas derivadas pues, en muchos ámbitos. Es decir, gente mayor que a lo mejor no tiene una vivienda en propiedad y que con la pensión no le da. Familias que no se forman o, por ejemplo, tiene consecuencias en la natalidad. Tiene también consecuencias en cuanto al estrés. Tiene que ver con la movilidad geográfica. Es una cuestión que, bueno, creo que es muy compleja. Yo no tengo una sí. solución, no tengo la varita mágica, pero no creo que podamos simplemente decir que, bueno, que el problema es de los impuestos o de la falta de libertad para construir donde se quiera. Cristian, si Bueno, quieres decir algo más y que hable Carlos. sí. Sí, acerca de lo que estábamos hablando del sector público y sector privado, hay una gran falacia que está muy extendida por nuestro país, y es que es como que no tenemos capacidad de sector privado, o no tenemos capacidad los ciudadanos para pagar un sector privado que al final nos construya o que nos dé servicios. Pero al final, supuestamente no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos capacidad para tener una empresa pública que al final lo que tiene al final es toda la gestión de funcionarios que no hacen más que generar gasto público y dinero de todos, y tenemos para mantener a todos los políticos que dedican a esos sectores en concreto, en este caso, por ejemplo, la vivienda. O sea, tenemos dinero para pagar toda la maquinaria del Estado, con toda la empresa del Estado, pero no tenemos para una empresa pública. La empresa pública obviamente tiene menos costes. Y acerca del suelo, de lo que estábamos hablando, claro, no se puede edificar por normas urbanísticas y todo esto, hasta que al político de turno le interesa darle al promotor amigo el suelo, recalificarlo y que el promotor edifique. Carlos. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con Cristian, aunque nuestros políticos obviamente no han hecho su trabajo, pero también considero como Sergio que un PG1, bueno, lo llamaba así, el plan de urbanismo de los ayuntamientos, es algo importantísimo, porque al final es lo justo, ves cómo no, organizas la ciudad para que tenga espacios verdes, escuelas, centros de salud. O sea, tienes que tener un orden dentro de la ciudad, porque si no pasa, alguna ciudad se me ocurre como Castellón o algo así, unas de este estilo del Levante, que se construyan sin orden y sin concierto, y al final es algo que perjudica también al propietario. Y por rescatar un concepto que me ha parecido muy interesante, que es el tema de las alturas en las ciudades. Creo que eso es uno de los problemas más grandes que tenemos, que también es algo que me refería con el tema, bueno, ya no solo burocrático, sino el tema de legislativo, o de las normas, ordenanzas que están en los ayuntamientos. Creo que es importante, que eso debe cambiar. No puede ser que unas capitales como la nuestra tengan limitaciones de altura, y al final estamos perdiendo mucha vivienda. Y del mismo modo, pues al final hay que buscar una forma dentro de la ley, pues para poder crecer y para poder hacer que las ciudades, bueno, pues puedan absorber a la población. Por otro lado, creo que también se podría fomentar, pues el teletrabajo, las conexiones de banda ancha en los municipios de la España vaciada. Creo que hay que hacer como un esfuerzo también de sociedad, como para que no todo el mundo tenga que vivir en el mismo sitio. Al final también hay que facilitar otras soluciones, como por ejemplo el transporte. Al final, la Comunidad de Madrid dependemos todos del cercanías o del metro, y vemos que cada día están más colapsadas y que funcionan peor. Entonces, bueno, pues creo que tiene mucha razón Cristian en que nuestros políticos no han hecho su trabajo, no han planeado, no lo han hecho a largo plazo, y ahora estamos pagando las consecuencias. Esto deriva en que mi generación, o la nuestra, la de los jóvenes, va a perder esa oportunidad que han tenido nuestros padres, y nuestros abuelos, de poder crear su proyecto de vida, de tener una vivienda, de no emanciparse, independizarse a más de los 30 años. Y esto creo que es solo un sueño que no vamos a ver nosotros, que es que vamos a tener que vivir con nuestros padres hasta que podamos vivir de nuestros hijos, yo creo, al final.
y es algo dramático. Y veo que a día de hoy se sigue sin poner soluciones. Dice la gente, bueno, va a venir una crisis inmobiliaria y va a bajar el precio de la vivienda. Yo creo que va a seguir subiendo, sinceramente. Creo que las medidas que están dando son muy cortoplacistas, son avales, son financiaciones para cubrir fallos del mercado actual, pero que no solucionan absolutamente nada. Y lo que te digo, creo que esto es otro hecho que va a hacer que nuestra generación tenga otra crisis. Ya tuvimos la del empleo, la vida de la vivienda, por no mencionar las otras tantas crisis que hemos vivido. Y creo que bueno, pues esto es muy grave y creo que tiene una solución muy complicada para esta generación. Sergio. Sí, mira, yo creo que hay una cuestión que respecto a la situación política, eh, la mala regulación tiene efectos contraproducentes. Y Carlos acaba de comentar que no se han solucionado las cosas y creo que ha habido regulación, pero mala. Es decir, lo que hay que hacer es no ser dogmáticos. Y creo que en ocasiones se ha legislado desde el dogmatismo, más que desde la preocupación de tener unas buenas normas que permitan alcanzar el objetivo, legislar teniendo como objetivo la nota de prensa que vas a poder sacar y cómo vas a poder utilizar eso en la contienda política para acusar al partido que vota en contra de esa medida de estar en contra de solucionar el problema. Es decir, creo que falta voluntad de analizar las cosas desde la honestidad intelectual muchas veces en el debate público. Y eso nos llevaría seguramente a posiciones más racionales, menos viscerales y tal, ¿no? Aquí hemos escuchado una defensa importante del mercado por parte de Cristian, es decir, que como si el mercado todo lo solucionase. No, el mercado produce sus fallos y cuando tú detectas fallos en el mercado o hay cosas que directamente por el mercado no funcionarían, pues lo que tenemos que hacer es intervenir desde el sector público con regulación, con buena regulación. Pero también... o sea, yo creo, no sé si estaría él de acuerdo con una frase que sería tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es decir, porque el Estado es necesario. El Estado es lo que permite que tengamos un sistema público de salud, porque si no, las personas que no tienen recursos económicos suficientes se verían desamparados en una cuestión tan básica como es su propia salud. Si no tuviésemos un Estado y un sector público, no tendríamos tampoco un sistema educativo. La seguridad pública, las policías y tal, todo se paga con impuestos. Entonces, claro, esta defensa del Estado como la panacea, creo que no se ajusta a la realidad de lo que vivimos. Sergio, un segundín, ya Sí, que has dicho eso, que responda Cristian, por fin. vale. Sí. Estábamos hablando de que al final sin el sector público no tendríamos una sanidad. Nosotros, por ejemplo, defendemos un modelo que es el Estado reducido al mínimo, que garantiza la seguridad de los ciudadanos y ciertas leyes, sobre todo con cumplimientos de contrato y en ciertos temas quizás adaptados al país, como puede ser a lo mejor educación o sanidad y demás, pero sí que se podría tener una sanidad universal sin necesidad de tener una sanidad pública. Lo que estaba comentando antes, de que al final la sanidad pública nos cuesta un montón de dinero a los españoles y es un pozo sin fondo de dinero, básicamente, de deudas que está generando también, se podría hacer a través de un sistema privado con empresas privadas de aseguradoras y demás, y que el ciudadano decida dónde quiere dedicar esos impuestos que se tienen que dedicar a sanidad en un seguro privado que el Estado actuaría allí como facilitador. El Estado facilitaría todas las pólizas que hubiera, se encargaría de que fuera un precio asequible y sobre todo de asegurar también la sanidad universal para las familias más vulnerables y que el ciudadano decida dónde van sus impuestos. Porque ahora mismo el ciudadano paga impuestos, pero al final es el político de turno donde decide dónde derivarlos. Y los puede derivar lo mismo, yo qué sé, a
por decir una burrada, a comprar ordenadores a todos los ciudadanos, que al final lo que va a hacer el político es ganar, mirar más por los votos que por la sanidad del país. Entonces, ¿se puede vivir sin un sistema público de salud? Sí. El Estado tendría que intervenir a la hora de ser un facilitador y que se facilitara el hecho de ser intermediario entre la aseguradora y el ciudadano. También. ¿Y va a ser más barato para el ciudadano? Totalmente. Nos ahorraríamos en ministerios, en funcionarios y en gastos públicos. Carlos, Yo estoy de acuerdo en que, bueno, pues hay que tender a un estado más pequeño, hay que reducirlo. Obviamente creo que sobran muchas instituciones, por lo que decía también Sergio, ¿no? Esa falta de esa mala gestión o esa creación de a lo mejor de instituciones que no son necesarias, como por ejemplo el Senado. Creo que para llegar a lo que Cristian comenta, creo que falta mucho y hay que hacer muchísimas acometidas antes de llegar a eso, que yo entiendo que a nivel ideológico, pues hablamos de, bueno, pues socialdemócratas, liberales, libertarios, al final son cuestiones ideológicas, pero al nivel pragmático, a la práctica, cuando lo llevamos, es mucho más complejo que eso. Y bueno, pues, obviamente, ojalá, pues bueno, pues todo pudiese funcionar de otra forma, pero esto es lo que hay y en base a esto, pues es lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que no estamos viendo soluciones por parte de nadie a día de hoy. O sea, yo, no sé, asisto a los plenos del Congreso de los Diputados y no veo soluciones reales. Ahora mismo estamos hablando de una cantidad de cosas que no son problemas de los españoles y que siguen siendo un gasto tremendo, que es la corrupción. Y no somos capaces de hablar pues, de los problemas de la gente, hablar de soluciones, lo que decía también Sergio, ¿no? Elevar el discurso político, ¿no? Tener pues eso, una cámara que hable de los problemas desde un punto de vista más técnico, que dé unas soluciones reales en base a lo que hay. Si hay que modificar regulaciones, eliminar regulaciones y demás, obviamente que adelante, pero para llegar a esos puntos que podamos hablar desde las ideologías que en España se reduce a derecha e izquierda y parece ser que no hay más, que ojalá lleguemos a algún día en el que podamos debatir liberales, socialdemócratas y libertarios en una cámara de ese tipo y poder dar soluciones, bueno, reales, sesudas y que realmente impliquen como un debate ideológico, que ahora mismo yo creo que, bueno, con esos diputados no hay absolutamente nada de este estilo, bueno, ni en el Congreso ni en casi ninguna cámara autonómica o ya por no decir municipal. Entonces, que antes de llegar a ese debate ideológico o académico incluso, nos ciñamos también a solucionar los problemas que son acuciantes, que como decía antes, afectan a una generación que ya ha perdido mucho tiempo y que nadie se lo va a devolver. Sergio, no sé si quieres continuar con lo que dijo. Sí, Cristian, di. Bueno, me gustaría decir una cosa. Sí. Ha dicho que se podría tardar mucho en gestionar todo esto. Simplemente matizar que Milei ha tardado 2 años en limpiar Argentina y Argentina estaba mucho peor que nosotros. Es, No digo que se pueda tardar mucho tiempo o no es cuestión de tiempo, digo que es una cuestión de adaptar la realidad de la población, de la sociedad a eso. Y de hecho mi ley ha hecho muchas medidas como eliminar burocracia o reducir el Estado, con las que estoy de acuerdo, pero realmente no ha hecho todo lo que decía que iba a hacer en 2 años. Es más complejo de lo que parece y por mucho mejor que estemos en España, creo que es más complicado de lo que parece, porque al final nosotros formamos parte de la Unión Europea, es un proyecto Mm. de más sociedades y tenemos la realidad es que Europa es socialdemócrata y nosotros también dependemos de ese proyecto, no es tan fácil y creo que Yo, en Argentina no se ha hecho así ni ha sido algo mágico. Se han tomado muchas medidas, que estoy de acuerdo, pero Sergio. no ha sido yo, así. bueno, sí, quería decir que bueno, es decir, que el Estado proporciona servicios muy valiosos a precios, a costes más competitivos que el sector privado en muchas ocasiones.
A veces se habla de la sanidad pública, por ejemplo, lo que cuesta una operación de cataratas en el sector privado o lo que cuesta una operación de media en el sector público. Sí, claro, es más barata de media en el sector privado, pero es que el sector público se encarga de las operaciones más complejas. Hacen una operación de cataratas a una persona diabética con una serie de dificultades, o sea, de riesgo, que a lo mejor en la privada le dicen, no, oiga, esto no se lo podemos operar. Claro, cómo desde el sector público están haciendo intervenciones a personas de avanzada edad, porque ¿qué busca el sector privado? Busca la rentabilidad económica, nada más. Es decir, es maximizar los beneficios. Entonces, este alegato a favor del sector privado como si fuera a solucionarlo todo, no, el sector privado es eficiente en algunas cuestiones, pero en otras cuestiones no lo es. En otras cuestiones no soluciona el problema. Creo que existe un consenso generalizado sobre cómo disponer de un parque de vivienda pública puede mitigar los efectos los problemas que tenemos con la vivienda. Tenemos un parque de vivienda muy escaso, pero es un parque de vivienda público que es necesario para atender situaciones sociales muy complejas, no solo por la escasez de vivienda, sino incluso situaciones de emergencia social, personas que sufren, mujeres que pueden estar maltratadas y que necesitan que dispongan de una serie de equipamientos, de viviendas dotacionales. Hay muchos modelos. Entonces, esta reducción a que el Estado es malo y el mercado todo lo soluciona, me parece que no está ajustada a la realidad de la situación. Entonces, nosotros que defendemos, sí que defendemos la eficiencia administrativa. La defendemos tanto que Izquierda Española defiende cambiar el modelo de Estado y que dejemos y el modelo territorial, la organización territorial del Estado, eliminar duplicidades, eliminar, tener 17 comunidades autónomas que están legislando de forma distinta la misma cosa, que esto genera unas ineficiencias. Siempre pongo el ejemplo de qué pasaba antes cuando los móviles cada uno tenía su propio cargador. Ahora no fue eso era el mercado. Que todos tengamos el USB que nos facilite, que nos economiza comprarnos un cargador, es una decisión de intervención pública, es una cuestión de regulación pública sobre cómo tienen que hacer los privados. Esto a Estados Unidos le molesta mucho, porque es decir, ya vemos a Trump cómo se queja de nuestra regulación, pero en Europa tenemos un modelo de protección social que es el mejor del mundo, con todas nuestras dificultades y con las diferencias entre unos países y otros. Ahí, si nos comparamos con otros países, España tenemos un problema con escasez de parque de vivienda. El modelo de vivienda pública es verdad, es difícil de gestionar, no es una cosa sencilla y por parte del gestor público no se le ha dado la importancia que se le debería haber dado. Además, se produjo vivienda con un modelo de la vivienda protegida que al cabo de 30 años perdía esa protección y iba al precio libre de mercado, con lo cual hemos destinado unos esfuerzos colectivos en la planificación urbanística, es decir, bueno, pues de este techo edificable, este porcentaje de vivienda protegida, y al cabo de 30 años hemos perdido ese volumen de vivienda protegida. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que intervenir. No hay una única intervención, hay que invertir en vivienda pública, hay que hacer un planeamiento de renovación urbana para poder agotar la densidad disponible que tienen las ciudades en parcelas que disponen de derecho de vuelo. Hay que hay que proteger legislativamente el uso de la vivienda como vivienda habitual en lugares donde hay precios que están tensionados por distintos factores. Por ejemplo, oiga, si usted quiere tener una vivienda vacacional en una ciudad como Barcelona, pues eso hay que grabarlo con impuestos, porque está causando un perjuicio a terceros. Es decir, uno no puede hacer lo que quiera con las propiedades. La propiedad está sujeta también a que haya un interés general. Es decir, es un acuerdo y esto lo recoge la Constitución, es decir, que está sujeta al interés público, porque si no, llevado al extremo, alguien con mucho dinero y muchos recursos podría comprar absolutamente toda la ciudad de Barcelona y derribarla. Es decir, eso sería la absoluta libertad de mercado, ¿no? Esto tiene que estar regulado. Es decir, tenemos una sociedad, es un espacio de convivencia
y tenemos que regular cómo convivimos. Eso afecta a muchos niveles, igual que lo que Sergio, sí, un segundo, y que he visto a Cristian que no estaba muy de acuerdo con esa afirmación tuya última. Si no, de corrígeme, acuerdo. Cristian. Sí, no, por matizar un poquito las cosas que estaba hablando, lo primero, un seguro top privado que te cubra todo sin copagos suele estar en torno a los 4.000, 5.000 euros al año. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta la sanidad pública al año por cada español? Te aseguro que lo supera con creces. O sea, que se podrían tener un seguro privado y se lo podría costear la gente tranquilamente si le dejaras decidir dónde deriva su dinero. Pero Lo segundo, para las cosas serias, la gente va a la sanidad pública, que son los que tienen los mejores medios y hacen las cosas más complicadas. Es decir, yo creo que esto de cuánto cuesta el seguro privado y tal es algo que no se ajusta a un análisis en serio de qué está proporcionando la sanidad pública y lo que proporciona la sanidad privada. Y ¿te además puedo decir? también, esto se lo tiene que pagar cada uno. ¿Cuánta gente no podría pagar esas cantidades? Es decir, que todo esto se financia con impuestos y muchas personas no tienen recursos para pagar ni una escuela privada. Tampoco la concertada, que aquí se hace una trampa con la concertada que no tendría que tener coste, pero bueno, en fin, hacen Un esa trampa. segundo. Carlos, Y tampoco los seguros privados de sanidad. Es decir, No me había Nada, dejado solo- terminar. perdón, que te he interrumpido, Ya, continúa, pero es que me... no me has dejado terminar. Al final, la gente no se lo puede permitir. Vuelvo a recalcar, eh, si tú el dinero que destinas a la sanidad pública se lo das a la gente y la gente decide qué sanidad privada quiere, se lo puede gestionar y te aseguro que sobra dinero. En lo segundo, los políticos deberían de dejar de robar a los ciudadanos. Sería ideal, porque si tenemos una maquinaria del Estado que lo que está haciendo es comerse el dinero de la gente y al final generar, encima de ser el gobierno que más recauda, que está recaudando récord en toda la historia de España, encima estamos generando deuda. Por lo tanto, está generando inflación, están subiendo los precios de la vivienda y están subiendo los precios de todo. Y los salarios obviamente no suben, porque como están subiendo los impuestos, las empresas privadas tampoco se lo pueden permitir. Luego, acerca de lo que estábamos hablando, también el trozo del pastel de la vivienda y de cualquier mercado no es algo finito, es algo que se va creando. Eh, la izquierda tiende a entender que el pastel es un pastel y ya está. O sea, hay que gestionarlo y repartirlo. No, el pastel se va creando a partir de las empresas privadas y cada vez va habiendo más pastel. Y al haber más pastel, reduce los precios. Volvemos a lo mismo que estábamos hablando durante todo este tiempo. si queréis para ir cerrando, Carlos, si otro día hablamos de sanidad, si queréis, para abordar, que es un tema también muy importante que se habla poco. Carlos, Nada, para ir en cerrando. relación a lo que comentaban, decir que educación y sanidad, que esta es la bandera de la izquierda por el tema de los impuestos, no son las partidas presupuestarias que más dinero se llevan, que consideramos todos, yo creo, como pilares, ¿no?, de este estado de bienestar. Eh, Son las pensiones, o sea que, y vivienda en concreto no se lleva absolutamente nada, en los municipios es mínimo la vivienda social que se construye y que creo que no afecta para nada a los presupuestos municipales o autonómicos el tema de la vivienda. Entonces creo que sí que es algo que hay que atajar y que no es una cuestión de quitar de un lado para poner el otro, sino que realmente si se gestiona bien se pueden realizar todas estas políticas de vivienda que estábamos comentando. Y por resumir ya, por destacar esa parte de hacer de seguridad jurídica, de la desocupación 72 horas, de reducir la burocracia, eh, el hecho de las deducciones fiscales o bonificaciones que se puedan dar, cambiar la legislación, normativas y ordenanzas para que se pueda construir en más pisos, que se pueda construir más, lo que decía Cristian, ley de oferta y la demanda, por supuesto, y todas estas medidas que se engloben pues, en un plan transversal que pueda permitir que el ciudadano no tenga este problema de vivienda ni esta crisis que estamos viviendo actualmente. Creo que las medidas ya están planteadas, creo que hay medidas muy buenas que se pueden hacer y que hay que ejecutarlas y que tenemos el ejemplo en muchísimos países
ya que han aplicado todo tipo de fórmulas y se ven las que funcionan y las que no funcionan, y cuáles hay que juntar para que en sí funcione todo esto y el tema de la vivienda deje de ser un problema. Obviamente no es algo que vamos a conseguir en pocos años, sino que va a ser algo que vamos a conseguir en muchos, pero hay que ponerse ya a ello y dejar de dar recetas mágicas de controlar los precios, de imponer, de castigar al propietario, porque al final lo que estamos haciendo es que suceda cosas como en ciudades europeas que ya han vivido estas políticas, que solo lo que han hecho es hacer que no se construya más y que el precio de la vivienda siga aumentando. Por ello, pues creo que ya tenemos mucha prueba y error y creo que es hora de ejecutar todas estas políticas, que ahora he comentado algunas de ellas, hay más, y que se deberán coger en la regulación y en la ley, obviamente. Sergio, para ir cerrando, por fin. Bueno, pues a ver, nosotros sí que pensamos que es necesaria una buena regulación, o sea, es necesario regular, es necesario planificar y es necesario invertir. Eh, no es cierto que sanidad no sea uno de los sectores donde más presupuesto se invierte. Eh, el tema de mirar cómo están los presupuestos repartidos en España es complejo, porque ahí eso estaría, me parece, en la partida de las asignaciones a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias. En el caso de Cataluña, prácticamente una tercera parte del presupuesto se iba a sanidad. Y luego el siguiente capítulo más importante es educación. O sea, no despreciemos lo que supone eso a nivel de inversión pública. Vivienda es un porcentaje ridículo. O sea, vivienda ahí no se ha invertido. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Es decir, si se hubiese invertido en vivienda, tendríamos un parque público de vivienda que podríamos calificar casi como de infraestructura territorial, igual que tenemos pues, ambulatorios, hospitales, escuelas. Eso está ahí. Y lo que hay que hacer es verdad, regular bien. La regulación de la limitación de precios de los alquileres es contraproducente. Esto, bueno, pues forma parte de anunciar medidas, como no tienen la solución y tal, pues para hacer ver que hacen algo sin que les cueste dinero, que es simplemente regular. Dices, no, hay que regular bien. Si algo tiene efectos contraproducentes, hay que ser racionales, no hay que ser sectarios y hay que cambiar las cosas. Pero luego también inversión y tener parque público de vivienda. Y trabajar, pues eso, con un enfoque que tenga visión también territorial. Lo que se ha comentado, antes comentabas, Carlos, de que no todo el mundo tenga que vivir en el mismo sitio, ¿no? Es decir, es verdad, eso requiere también planificación. Es decir, bueno, ¿por qué puntos geográficos o por qué ciudades vamos a apostar? Ha habido experiencias de creación de ciudades nuevas en distintos lugares del mundo, muy vinculadas incluso a movimientos racionalistas de la arquitectura, y eso te permite, pues a lo mejor desconcentrar la población, porque yo no creo que la población, que nuestras generaciones de forma mayoritaria quieran vivir en municipios muy pequeños. Que no solo es el trabajo, también es la oferta de ocio, la oferta de equipamientos, toda una serie de condiciones, ¿no? Pero bueno, eso requiere una reflexión sobre el territorio, de planificación urbanística, de una buena regulación e inversión. Y eso es lo que necesitamos y no se está haciendo. Cristian, para Gracias. cerrar, porfa. Nada. Sí, para cerrar diré que regulando se lleva 40 años y el problema cada vez ha ido creciendo más y más y más. A lo mejor es hora de probar a desregular. Luego, quería comentar también que, como siempre, las ideas de la izquierda es controlar, planificar y coartar la vida de las personas. Nosotros desde el Partido Libertario siempre opinamos que la persona tiene que ser libre y sobre todo creemos en un Estado bastante más pequeño y que sea transparente con el dinero de la gente y que la gente sepa y tenga libertad de decidir dónde destina su dinero. En el sentido de la vivienda, comento también todo esto del Estado, porque la inflación es uno de los grandes problemas y cada vez va creciendo más y más porque los políticos están gastando y viviendo a todo tren a nuestra costa. Eso al final está haciendo crecer los precios de la vivienda y al final están empobreciendo a la gente y haciéndola cada vez más dependiente del Estado. Y por último quería comentar también que, bueno, de regular todas las normativas urbanísticas, dejando obviamente
ciertas políticas de construir parques, de construir escuelas, de construir hospitales. En esa parte sí que estoy un poquito más, estoy de acuerdo, ¿vale? Y por último también quería comentar el tema de también el quitar a la banca del sector público también. Porque al final, no sé si sabéis cómo funciona el tema de las hipotecas, por cada euro que el banco tiene de la persona que se lo deja allí en depósito, el banco puede prestar 1,99 €. ¿Qué pasa? Que al final está dejando dinero ficticio y cuando empieza a haber impagos o empieza a haber problemas con la vivienda, generamos una crisis como la que se generó en 2008. ¿Qué pasa ahí? Que el Estado empieza a intervenir y empieza a inyectar capital a los bancos y a los bancos que no quieren rescatar los incita a que hagan un banco más grande, una OPA a ese banco pequeño. El Estado debería de meterse lo menos posible si un banco va a la quiebra, que vaya a la quiebra y que el sistema sea, yo tengo X dinero, puedo prestar X dinero, no excederme en ese sentido. Y por terminar también y hablar del tema de la ocupación, que a nosotros, a los libertarios, somos defensores fieles de la propiedad privada, se deberían de facilitar una ley que en el momento en el que no paga un inquilino o que se meta alguien en la propiedad privada de otro, se lo pueda sacar al momento. Ni siquiera 72 horas, en 24 horas fuera directamente. Y por terminar, puedo decir que menos Estado siempre es más libertad para los ciudadanos y los ciudadanos van a ser más pobres. Bueno, no sé, yo creo que en Somalia tienen muy poco Estado, ¿eh? O sea, cuando no hay Estado, las situaciones en las que vive la gente no me parece que sean ni más libres, ni más igualitarias, ni... Depende de lo que controle el Estado. En Somalia tienen a una persona que manda sobre la vida de las personas. Exactamente lo que siempre quiere hacer la izquierda, que es mandar sobre la vida de las personas, tanto en la economía que hacen como en el sistema social. Chicos, lo tengo que dejar aquí, ¿vale? Os doy muchísimas gracias a los tres, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Creo que ha sido muy interesante. Y otro día volveremos a hablar de otros temas diferentes, ¿vale? Gracias, ha sido un placer. Pues muchas Encantado. gracias. Hasta luego. Hasta otra. Muchas gracias, Abrazo. Alberto. Un De placer. nada, un abrazo.